Vamos a seguir con el tema de la desconfianza médica, de la desconfianza sobre los sistemas de salud. La BBC News le acierta aquí al decir cómo el asesinato en Nueva York de Brian Thompson, director de la mayor aseguradora de los Estados Unidos, revela la ira contra el sistema de salud privado. Sí, el hecho de que la gente haya glorificado al asesino y que no haya mostrado mucha compasión por la víctima, pues un hombre que recibe 3 tiros por la espalda, o sea, es que sin ser él directamente culpable, aunque indirectamente tenga responsabilidad, de nada como para que un sujeto se tome la justicia por su propia mano. Pero la reacción de la gente es esto, ira contra el sistema de salud privado. Vale. Pero el sistema de salud privado es mucho más complicado, y yo lo he dicho aquí en varias ocasiones, lo hemos analizado, he hecho varios videos al respecto, pero lo voy a repetir las veces que sea necesario. El sistema de salud privado es el que nos quieren traer al resto del mundo, especialmente a los países que tienen una sanidad pública que funciona, como el Reino Unido, como España, sin duda alguna. Yo amo nuestro sistema de salud y todos los países que tienen un esquema de salud pública. Porque la desconfianza de la gente es hacia lo privado, curiosamente. Yo me encuentro gente aquí en España, y esto es de locos, que me dice, claro, pero los médicos hacen eso porque es su gran negocio. Digo, oye, tú más o menos dónde vives, en Wapakoneta, Ohio, en Wichita Falls, en Nebraska. Porque aquí en España los médicos son empleados, la gran mayoría de los médicos son empleados del Estado y estudian como unos locos para poder pasar los exámenes para ser médicos del Estado. Ganan buenos sueldos, pero no se están haciendo ricos y no tienen todos los defectos de las prácticas privadas que tú ves en la televisión de Estados Unidos y que quieres trasladar a España o al Reino Unido o a Francia o a Alemania, cuando no es el caso. No es el caso. El problema es que el sistema de salud, y lo vamos a ver por uno de los comentarios salió, no es el problema, no son los seguros privados. Obviamente son parte del problema. ¿Qué es lo que ocurre? Un seguro privado de salud es un seguro que tú le pagas a la aseguradora y cuando te enfermas la aseguradora paga. Como un seguro de automóvil, tú pagas tu seguro todos los meses y el día que chocas la aseguradora paga. Si la aseguradora puede no pagar, pues gana más dinero sus accionistas. Y Brian Thompson no era accionista, era el presidente y director general con un sueldo de $10 millones al mes. Digo, al año, perdón. Un sueldo de 10 millones más un millón de bonificación por actuación. Es un dinerito. Pero es nada comparado con lo que ganan los accionistas, principalmente el dueño principal accionista de United Healthcare, que se caracteriza por ser la de todas las aseguradoras de Estados Unidos la que más reclamaciones rechaza. Rechaza alrededor del 32% de las reclamaciones, el doble que otras aseguradoras que solo rechazan o se rehúsan a pagar y consiguen dejar de pagar legalmente el 16% de las reclamaciones. El 16%. Es decir, de todas las personas que tienen seguro con esa empresa y que tienen un incidente médico, el 16% no les pagan, no les cubren. El 84% restante se cubre su enfermedad hasta cierto punto, con ciertas limitaciones y con un copago y coaseguro que tiene que aportar uno de todos modos de su bolsillo. Como veíamos un caso de un embarazo, de un parto que se resolvió en 24 horas y de $36,000 que era la factura del hospital, pues la familia tuvo que pagar 2,000. Es un dineral, $2,000 son muchísimo dinero. Bueno, hay seguros públicos como Medicare y Medicaid, que tienen sus características, ya hemos hablado de ellas. Pero tanto los seguros privados como los seguros públicos le pagan a los hospitales privados. No hay hospitales propiedad del Estado como puede ser el Hospital Universitario del Centro de Asturias aquí, que es uno de los hospitales más avanzados de Europa. Un amigo que lo van a operar dentro de poco, estaba bien contento, porque lo van a operar con el Da Vinci. El Da Vinci es un aparato de operación a distancia que hace
los movimientos del cirujano los hace pequeñitos para hacer cirugías con incisiones mínimas y con, por lo tanto, un tiempo de recuperación mayor, etcétera, etcétera. El Da Vinci es una verdadera maravilla y tiene creo que 2 o 3 el Hospital Universitario Luca. Tienes, haces trasplantes todos los días, en fin. Son hospitales que están construidos por el Estado, en territorio del Estado, en terrenos del Estado, donde todo el personal es del Estado, donde el mantenimiento es del Estado, donde los medicamentos los compra el Estado, donde los consumibles los paga el Estado, donde a veces incluso se subcontratan algunas cosas como el lavado de la ropa de cama, y donde los médicos y sus escalpelos están siendo pagados por el Estado. ¿Y cómo saca el Estado dinero para pagar esto? Pues con nuestros impuestos, con el pago de nuestra seguridad social. Yo pago, ya no, porque ya me tenía que haber jubilado y no me jubilé, pero yo pagaba 300 euros al mes, 300 euros al mes, un seguro privado en Estados Unidos de más de 1,000 euros. Pero todos los hospitales privados ponen sus precios, y sus precios son de eso. Aspirinas de $60 o de $30, que no hay aquí en España. ¿Por qué? Porque el Estado le dice a los fabricantes de aspirina, voy a necesitar tantas aspirinas el año que viene, ¿en cuánto me las dejas? O se las compro a otro. Y es un sistema de comprar por concursos que siempre es más eficaz que comprar porque así lo decidió el Departamento de Compras del hospital y te multiplica por 16 el precio de lo que te tomes. Las clínicas y los médicos son privados y no hay control de precios. Cuando el seguro no le paga al hospital privado, no el seguro, aquí ya el seguro se deshizo de su responsabilidad, probablemente de una manera inadecuada. El hospital emprende una labor de cobranza. Y es el hospital o la clínica o los médicos independientes, individuales, los que emprenden labores jurídicas de cobranza que llegan a quitarle a la gente su casa, su coche, su perro y los calzoncillos. Y como decía José Ramón Fernández Peña en este canal, la gran mayoría de las quiebras de familias o de personas en los Estados Unidos son debido a que no pueden pagar sus facturas de salud. Y José Ramón lo calificaba como una obscenidad y es una obscenidad. Todo esto es el sistema, no es solo una aseguradora que tiene prácticas poco éticas para denegar el pago de la cobertura. Es que lo que se paga es de unas cantidades de dinero absolutamente ridículas, porque cada quien pone el precio que se le da la gana. ¿Cuál es la teoría que nos dan nuestros amigos del libre mercado? No, hombre, al competir distintos hospitales, distintas farmacéuticas con calidad, pues los precios van a bajar. No, no bajan. Todos cobran más o menos lo mismo y los mejores cobran mucho más. Las clínicas con mayor prestigio y con los mejores profesionales y con los mejores elementos de la vanguardia tecnológica como el aparato del Da Vinci, pues te cobran muchísimo más por lo que sea. Y alguna vez cuando mi hijo se rompió un brazo, hicimos el ejercicio aquí de cuánto cuesta romperse un brazo en Estados Unidos. Que una ambulancia te lleve 2 calles son $2,000. Hoy los estadounidenses usan Uber para ir al hospital, porque si llaman a una ambulancia empieza a salirles dinero del bolsillo. Ese es el problema. Por supuesto, la gente desconfía de un sistema de salud que es lucrativo, que solo existe para el lucro de médicos, clínicas, hospitales y farmacéuticas. Pero no debería ser trasladable esa desconfianza al sistema médico a los países que tienen un sistema de salud pública que funciona. Todo lo que se inventan contra el sistema médico o lo que se traen de Estados Unidos contra el sistema médico, los charlatanes por aquí, los antivacunas y los antimedicina, lo hacen olvidando que aquí no tenemos ese problema y ojalá no lo tengamos nunca y ojalá Ayuso y su banda jamás consigan privatizar la salud en España
y provocar una desconfianza, ya no solo la desconfianza sobre los sistemas de salud, sino la muerte de mucha gente, porque Estados Unidos tiene una esperanza media de vida demasiado baja para lo que debería tener, siendo el país más opulento del mundo, con la mayor tecnología médica se supone, pero que no está al alcance de usted. Y en los países así donde tienen esto que los libremercadistas llaman socialismo médico, aquí los mejores avances tecnológicos y los mejores profesionales están al servicio hasta de un pobre don nadie como yo.